los españoles llegaron al Perú, sabemos que no había tipo de comunicaciones. Entonces había un problema para comunicarse. Ya, entonces... Bastante serio. Sí, entonces ahí entraron los clérigos. También. Ya, entonces quisiera un poquito que... Indígena, claro, cuando llegaron los españoles, el problema de comunicación que hubo. Bueno, de hecho, los españoles vinieron con traductores, pero el problema es que esos traductores no hablaban quechua. Era gente indígena, pero que los españoles los habían ido reclutando en su camino hacia el Perú. Claro. Entonces, el tema ahí es qué cosas entendían los indígenas y qué cosas le podían decir a los españoles. O sea, qué cosas entendían los traductores. Mala interpretación. Eran intérpretes, los llamaban lenguas. A los intérpretes, ¿no? Pero, y de eso además se dice algunas cosas que pueden no ser muy ciertas, como que, por ejemplo, el tal Felipillo, que era uno de los traductores, Francisquillo, Felipillo y otros, pero el tal Felipillo se hizo famoso, además porque se supone que él pretendía quedarse con la mujer de Atahualpa. Él, que era un indio del común, ¿no? Venido de Centroamérica, por ahí, quería quedarse. Entonces se dice que malinterpreta las cosas a propósito para que Atahualpa pues le den vuelta. Pero el problema está en que eso no debe ser cierto, porque en realidad los españoles estaban buscando una especie de echarle la culpa a otro de lo que ellos hicieron. Ya, porque ellos mataron a Atahualpa a pesar de que Atahualpa cumplió con el rescate. Ellos mataron a Atahualpa a pesar de que ellos no tenían ninguna autorización para matar del rey. A Atahualpa, sí. Claro. Entonces, de repente se da una invención para decirle, bueno, se le mató porque el otro tradujo mal a propósito, y entonces, bueno, pero en todo caso fue un problema muy serio. Ahora, ¿qué pasa? Que ese problema serio es temporal, porque siempre se tiene pues posibilidades de aprender un idioma. ¿Tú cuánto tiempo te vas a tardar en aprender un idioma estando ahí? Sobre todo si se trata de un idioma tan antiguo, digamos, elemental, como fueron las lenguas que se hablaban en América. De aquellas de los más complejos, pero igual, en el lugar lo hablas, lo aprendes. Bueno, entonces es temporal esta barrera. Y esta barrera sobre todo se traspasa cuando ya los españoles se asientan mejor en el país y necesitan saber mucho mejor qué pasa, quién es quién. Pero además también... O no hubo escritura, inexistencia de la escritura. No hubo escritura, pero también hay otra cosa, que una de las tareas que tenían que cumplir los españoles, porque eso era un mandato, era evangelizar. Y entonces una de las cosas que no hacen o sea, que ven que es necesario plantearse es si se va a evangelizar en castellano o en quechua. Y entonces los españoles ven que es mejor evangelizarlos en quechua. Es más fácil, dicen, que los clérigos, que los curas aprendan quechua, a que obligar a todo el mundo a que aprenda castellano. Claro, más fácil para ellos. Para ellos. Al final de cuentas, no se sabe qué pudo haber sido más fácil, pero la cuestión es que si tú dices ahora ya, pues todos aprendan castellano y se acabó, pero ahora hay como medios de comunicación más fáciles como para que todo el mundo esté involucrado. Pero ¿cómo vas a enseñarle castellano a gente que está dispersa en comunidades, en pueblos, arriba en la sierra? Y bueno, la cuestión es que dijeron mejor, entonces nosotros vamos a aprender castellano para evangelizar. Pero ¿qué pasó además?
que pronto se dieron cuenta de que, mejor dicho, allanaron diferencias. Porque tú sabes, hay un quechua cusqueño, otro de por acá, de por allá, más allá. Depende de la zona. Depende de la zona. Pero entonces lo que hicieron en la práctica los españoles fue homogenizar el quechua. E inclusive a poblaciones que no conocían quechua, más bien medio les imponen el quechua. Sobre ¿Y todo si no hablaban zona, quechua, qué hablaban? O sea que ya estaban, o sea que hablaban quechua porque los incas los habían medio sí, pero por ejemplo en la zona norte del Perú actual, lenguas nativas, pero por ejemplo un poco más allá en el actual Quito sí hablaban quechua, porque eso fue incanizado, cusqueñizado, quechuizado, pero por ejemplo en Cajamarca hay pocos sitios donde se hablaba quechua. Entonces tratan de homogenizar e inclusive al quechua le llaman lengua general. En ese tiempo sí. Porque es la lengua más bien que podían entender o que se buscaba que todo el mundo entendiese. Se buscó también hacer lo mismo con el aymara. Aymara. Sí. Ahora, ¿qué cosa hicieron? Catecismos en quechua y, bueno, en castellano, pero era solamente para los curas. Ahora, más bien para catequizar, si es, traducen el Evangelio, traducen el catecismo, más bien, y algunos otros instrumentos para evangelizar. Ya. Seguramente los diarios, o sea, los periódicos son más modernos, no tanto del siglo XVI. Hubo gacetas, canas. Gacetas que son más bien de noticias, historia del periodismo. Sí. Juan Gargurevich, ahora último, ha sacado, yo lo presenté en un libro que es sobre piratas, ¿no? Pero que se llama Capturamos a Hawkins, ¿no? Y dice, historia de la primera noticia del Perú. No, la noticia es que capturamos a uno de los piratas, corsarios en realidad. Interesante la idea, ¿no? Esa de la primera noticia que se difunde por todos lados. Importante porque este tipo, al igual que sus dos antecesores, uno de ellos era Francisco Drake, ¿no? Habían desolado pues la costa peruana, robado por aquí, matado, etc. Ya venían al Perú. Y a este tipo lo logran capturar. Entonces se supone que es una gran noticia y que es la primera noticia que da pues toda la vuelta al Perú, ¿no? O sea, se va transmitiendo, capturamos a Hawkins. Pero las gacetas, que podían ser solamente una especie de publicaciones. Sí, son publicaciones, pero más que nada se trata de transmitir un conocimiento útil en el sentido de unas normas. Y entonces llegaba en un baúl especial que era destinado a repartir a todos los dominios españoles las noticias que importaban. Llegaba, el virrey lo abría y hacía que se pregonase en la plaza pública durante el momento de mercado. Y entonces cuando estaba toda la gente ahí, venía alguien y decía... El pregonero. El pregonero, que era probablemente una persona negra para que tuviese una voz potente. Pero yo leí un artículo que decía que los pregoneros tenían que ser algo así como alcalde, como algo que trabaja en el municipio. Sí, sí, era del municipio, y entonces llamaban al pregonero, el pregonero decía silencio, etcétera, etcétera, y leía lo que tenía que leer. Pero ahora no se distribuía, no se distribuía. Más bien, la censura era para los libros. Las publicaciones. Para publicaciones, es decir, toda publicación necesitaba de una autorización de la iglesia.
Y la iglesia pedía, por ejemplo, a uno o dos tipos que leyesen el texto y emitiesen un informe. Claro, porque cuando se trajo la imprenta al Perú en 1584, Algo así. entonces al principio dejaban, pero de ahí ya la iglesia censuró muchas cosas. Bueno, no, siempre había censurado, pero sobre todo porque muchos textos eran o concernían a aspectos religiosos de la iglesia. De repente entonces, también criticaban sí. las Claro, por funciones. eso es que en los libros tú puedes leer una nota que dice con autorización, ¿no? Se publica con autorización, en Lima, por ejemplo, en tal fecha, con autorización particular, o solapada. Pues. Pero, digamos, periódicos como tal, luego viene, en el siglo XVIII viene la llamada Gaceta de Lima. Claro, que fue un modelo de España, porque... Claro, pero la Gaceta de Lima es más bien reunir las noticias de España y sobre todo las noticias concernientes a la política española en Europa. Y entonces la Gaceta de Lima reproducía ese tipo de cosas. O sea, venía en un solo ejemplar y aquí lo reproducían en 100, 200, 300 ejemplares y se distribuía. Y en sí fue en toda América del Sur, sí, ¿no? Porque hubo Gaceta en todos en Chile, Gaceta en México. Ya el primer periódico es el de 1790, el que hace Bausate y Mesa aquí, sí. El Diario de Lima. Sí. Diario de Lima, curioso, erudito, comercial.